Estamos viendo un tema que a mí me parece un tema muy interesante, muy importante, porque estábamos hablando acerca del sufrimiento, ¿no es cierto? Es una gran pregunta, la pregunta por el sufrimiento, ¿no? Es la gran interrogante que hay en la vida. ¿Por qué tenemos que sufrir? Yo estoy seguro que si hiciéramos ¿cómo se dice? Una encuesta, ¿no? Y dijéramos, a ver, pongámonos de acuerdo, votemos, elijamos una cosa, la que sea, la que sea, la que sea que podamos desterrar de este mundo. Yo creo que el sufrimiento estaría, o ganaría o estaría entre las primeras, ¿no es cierto? Ustedes imagínense si pudiéramos desaparecer el sufrimiento de este mundo. Esto sería una maravilla, pero no lo es. Ahora, incluso entendiéndolo, uno diría, ya, ok, entiendo que me puede ayudar, pero mejor sería que no. Pero, claro, pero mejor sería que no hubiera, ¿no? Por lo menos en deseo, uno lo quisiera, porque nadie pasa, o sea, por más de que uno pueda entender que el sufrimiento, uno bien llevado puede traer cosas buenas para la vida, pero incluso sabiendo eso, uno no quiere pasar por ahí. Nuestra sensibilidad no es que, bien, llegó un momento difícil de la vida, ¿no? Claro, claro, uno dice, bueno, en todo caso, cuando pasas por los valles oscuros de la vida, uno dice, bueno, voy a pasar con buena actitud, ¿no? Y voy a tratar de hacerlo bien, y eso está muy bien. Pero igual uno no quiere pasar por ahí. Nadie quiere pasar por ese momento, ¿no? O sea, nuestra sensibilidad, claro que sí se resiste, aunque nuestra inteligencia sepa que, bueno, toca pasar y hay que hacerlo bien, pero se resiste, ¿no? ¿Saben? Es por eso, creo yo, que Dios mismo en persona quiso ser el primero en llevar el sufrimiento en carne propia y se hizo hombre, porque cuando uno dice, no entiendo por qué Dios tiene que haber, por qué tenía que morir en una cruz, qué absurdo, qué ridículo, ¿no? Pero como que Dios quiso llevarlo él primero, ¿no es cierto? Como para decir, esto va a ser parte de nuestra vida, y yo soy el primero que lo llevo. No, no soy indiferente, no es, ah, ya, bueno, ahí tú arréglate, ¿no? Yo soy el primero que va a pasar por ahí, ¿no? Muy bien, entonces, pero bueno, hablábamos como en un mundo que se ha alejado de Dios, ¿verdad? El sufrimiento pierde sentido. Y de hecho, frente al sufrimiento, ¿cuál es la medicina que el mundo te ofrece frente al sufrimiento? No me acuerdo si esto lo hablamos la vez pasada. ¿Cuál es la medicina? Frente al sufrimiento, ¿qué te dice el mundo? ¿Cuál es el remedio? ¿El mundo te plantea eso? Yo creo que no. Huir no merece sufrir, así es. Claro, claro. Es huir. ¿Saben cuál es la píldora que el mundo nos ofrece frente al sufrimiento? Es la píldora, que no es que sea mala en sí misma, por si acaso, ¿eh? Solamente que creo que está mal usada. No es que sea mala, pero creo que está mal usada. Es la píldora del placer. Es decir, sufres, ay no, no, ¿sabes qué? Vámonos de viaje, o sea, sí, o vámonos a un bar, así, vámonos a un bar, vámonos. Claro, claro, para que pases el rato un rato, vamos a un bar, ¿no es cierto? Vámonos de, claro, de shopping, o sea, en el fondo es, frente al sufrimiento, ¿qué es lo que el mundo te propone? Placer. Y no es que el placer sea malo, el placer tiene su lugar en la vida y Dios lo ha creado y está bien, pero no es el placer como un analgésico frente al sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Es como una droga, termina como una droga que te saca de la realidad, pero luego pasa el efecto analgésico y regresas a lo mismo. Y no enfrentaste, sino que estuviste huyendo. Claro, a mí no me parece mal, incluso si uno ha pasado por un momento muy duro, muy difícil, claro, enfrentado bien, pero que también hay un momento, oye, bueno, necesito un ratito como que alejarme de las cosas, y bueno, todo eso me parece válido, ¿no? Pero a veces a mí me da la impresión que lo que el mundo sí plantea es como que el placer como la medicina frente al dolor y al sufrimiento, y no es, o sea, el placer no cura, en ese sentido, no es la medicina, ¿no? Y siento a veces que el mundo no tiene mucho más que proponernos frente a esto, ¿no? Y solo para terminar de recordar un poquito la reunión pasada, eh, ¿cómo se llama? Frente a esta pregunta, ¿se acuerdan que decíamos, ¿no? El silogismo ateo, ¿no? Que decía, si Dios es todopoderoso y Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿No es cierto? Si Dios lo permite es por dos cosas. O porque no puede hacer nada en contra del sufrimiento, o porque no quiere. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? O porque no puede o porque no quiere. Si no puede, ¿qué cosa significa? Que no es todo, y si no es todopoderoso, ¿qué significa? Que no es Dios. Y si no quiere, ¿qué cosa significaría? Que no es bueno. Y si no es bueno, si es malo, entonces ¿qué significaría? Que tampoco es Dios. Entonces, eso Dios, si el sufrimiento sigue existiendo y Dios existiera
y fuera todopoderoso, pero el sufrimiento existe, dos caminos. O no puede, o no quiere, no hay otra. Y por uno y por otro, significaría que Dios no existe. Porque si no puede y no quiere, significa o que no es todopoderoso o que no es bueno. Y cualquiera de las dos le quitaría, ¿no es cierto?, sus características divinas, ¿no? Ese sería el planteamiento ateo. Pero justamente lo que hablamos la vez pasada y estamos conversando, ¿no?, era tratar de desenredar este nudo, tratar de desenredar el nudo. Y yo hice un planteamiento que era el siguiente, ¿no? Yo creo que Dios no quiere el sufrimiento. Dios no dijo, listo, voy a crear al ser humano y ¿sabes qué? Que sufran ahí. ¿No es cierto? Claro, que parte de la vida sea, que le duela, ¿no? Dios, es más, no creó el mundo así. El sufrimiento parte como consecuencia del pecado original. ¿Se acuerdan que aclaramos eso la vez pasada? El pecado original. No el haber querido hacer una vida paralela a Dios, sin Dios, ¿no? Desconectados de la fuente del bien, sufrimos las consecuencias del mal. El sufrimiento es consecuencia del mal. Desconectados de la fuente del bien, sufrimos las consecuencias del mal. ¿No es cierto? Entonces, ya que Dios respeta nuestra libertad, es un Dios que todopoderoso, pero que se pone de rodillas frente a nuestra libertad, y dijo, bueno, ustedes no quieren seguir el camino que les he planteado, quieren ir como humanidad por otro camino, ¿ok? Yo respeto la libertad de ustedes, ¿no es cierto? Pero yo tenía acá les conté la vez pasada, una pista pavimentada de 5 carriles, ¿no? Eso definitivamente no es en Costa Rica, ¿no? Pero bueno, hay una pista pavimentada de 5 carriles, ¿verdad? Pero bueno, yo les preparé esto y línea recta, sin curvas, ¿no? No quisieron, prefirieron irse por la carretera de trocha, ¿no es cierto? Que da 10.000 vueltas, con huecos, con... Bueno, yo respeto la libertad de ustedes, pero ¿saben qué cosa voy a hacer? Voy a hacer que incluso a través de ese camino de trochas, si ustedes quieren, puedan llegar también a la meta. Bueno, ustedes se eligieron por ahí, se van a caer, se van a tropezar, se van a ir de narices, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer que incluso a través de esos huecos se pueda llegar a la meta. Fuimos al hecho por el camino corto, ustedes que quisieron un camino largo, pero ok, por el camino largo también se puede, ¿no? Es un poco lo que yo creo, ¿no? Dios no ha querido violentar nuestra libertad, ni ha querido respetarla, ¿no? Muy bien, entonces, para continuar ya con el tema de hoy. le gustó este ángulo, acá tiene mejor vista, dice. Sí. Sí, muy bien. Porque ni me conoce, pero acá está. ¿Ah? ¿Me ladró? Sí, me ladró. Bueno, ya se acostumbró. Bueno, entonces, para seguir entendiendo esto de la cruz y el sufrimiento en nuestra vida, miren, ya que este es el camino que hemos elegido, la cruz y el sufrimiento se ha vuelto incluso, me atrevería a decir, como un camino necesario. Es que es increíble, pero hasta es necesario que pasemos por la prueba para poder caminar bien. No sé, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Es necesario que tu hijo se caiga para aprender a caminar, ¿no? Es necesario que fallemos para aprender a hacer las cosas bien. Es increíble, ¿no? Pero como que es necesario muchas veces que suframos para que maduremos, ¿no? Yo creo que les conté eso la vez pasada, muchas veces cuando me toca hablar con chicos, ¿no? Y yo siento que una ingenuidad, ¿no? Que piensan que, sí, no, ya tengo todo planeado, voy a hacer así, 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 y todo va a salir perfecto, ¿no? O sea, ya tienen todo planeado porque piensan que, sí, se me ocurrió esta idea y la voy a hacer y con eso me va a ir súper bien y esto acá. Y yo se escucho y le digo, espérate un poquito, se nota que te falta una buena dosis de realidad, te falta unos buenos tropezones en esa vida, pero tranquilo, ya van a venir, ya van a venir y te vas a dar cuenta que la vida no es así como tú te estás imaginando, ¿no? Te falta un poquito de experiencia para darte cuenta que simplemente no es así. No es tan idílico como tú te estás imaginando. Vas a decir, tranquilo, ahorita te vas a tropezar unas cuantas veces y solito vas a tener que aprender. Y a veces el camino, y a veces si uno no deja que se equivoque, en realidad no va a aprender, uno no llega a aprender, ¿no? Igual, ¿no? Igual en la vida, ¿no? Como ese ejemplo que les puse la vez pasada, ¿no? Como que si un día viniera tu hijo o tu hija y te dijera, mamá, quiero que me des un consejo así, uno de tus buenos consejos de mamá, ¿no? Ahora que voy a empezar la universidad, dime, ¿cómo puedo hacer para hacerla mejor en mi carrera y que no me cueste? Para hacer así la mejor número y que no me cueste, o sea, que sí, pero no quiero sufrir, ¿no? ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Qué me recomendarías tú?
Pues no sé, no se puede. ¿Cómo haces para que lograr algo bueno sin pasar por la cruz? ¿Cómo se hace? Es que no se puede. No, no se puede, ¿verdad? Es interesante, pero esto me parece muy importante. El misterio de la cruz y el misterio, o sea, el misterio del dolor y el misterio de la alegría están unidos. El misterio del dolor y el misterio de la alegría están unidos en la vida. No se da, o sea, están unidos. Tanto así, no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, el Evangelio este domingo, Jesús anunció que iba a morir en la cruz, pero dice, cuando va a morir en la cruz, al tercer día resucitaré, dice él. Y en el Evangelio del domingo pasado Jesús dijo lo mismo. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, pero ahora yo te digo, no, ahora yo voy a sufrir, voy a morir en la cruz, pero al tercer día resucitaré. O sea, Jesús cuando habla del sufrimiento, siempre lo pone, o sea, habla del dolor y de la alegría como que son dos cosas que van juntas. No hay alegría sin dolor, sin antes haber pasado por ahí, ¿no es cierto? O sea, como que son dos misterios que están unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, es parte de la vida y es por ahí por donde tenemos que pasar. Hay un autor inglés que él decía lo siguiente, ¿no? Comparando el budismo con el cristianismo, ¿no? Y él decía que el budismo es centrípeto y que el cristianismo es una fuerza centrífuga, más bien. Esa fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Es una centrífuga, es esto que da vueltas y por las vueltas la fuerza centrífuga te bota hacia afuera. Centrípeto, ya no me acuerdo de mis clases de física del colegio, pero me acuerdo que es esa fuerza que no me acuerdo cómo funciona, pero que en vez de botarte para afuera, te jala hacia el núcleo hacia adentro, ¿no es cierto? Él decía que el budismo sentía que la filosofía budista era centrípeta, es decir, que te centraba en ti mismo, no en decir, ya ok, no te aficiones mucho a las cosas, no te entusiasmes mucho con las cosas, eh, porque no vaya a hacer que te ilusiones mucho y termines sufriendo. Mejor hay que vivir como que ¿cómo se puede decir? Una indiferencia frente a todo y cosas que ya no sufres. No te entusiasmes, no te apasiones mucho con las cosas, porque si te apasionas mucho y luego no te va bien, ¿qué cosa va a pasar? Pues te frustras. Mejor, ¿qué pasa si vivimos en un estado en el cual, ¿no es cierto? ¿No? Como que nada me apasiona, ¿no? Me doy indiferencia frente a todo, ¿no? Y cosa cuando ocurra algo, ¿no? A mí nada, como que nada me afecta, ¿no? Como que una filosofía, ¿no? Metida en uno mismo que trata de ignorar el propio dolor, no hay dolor, voy a intentar concentrarme en mí mismo, ¿no? Para tener una especie de autodominio que me haga no sufrir, ¿verdad? Yo creo que en nuestro caso no es así. El cristianismo no te hace, métete en ti mismo y concéntrate en ti mismo y medita para que no sufres. No, no. Es más bien apasionate, comprométete, ilusiónate, arriesgate, ¿no es cierto? Y yo creo que en la vida cristiana estamos llamados a ser apasionados por las cosas. ¿Vamos a sufrir por eso? Sí, sí, vamos a sufrir por eso. Pero me comprometí porque esta creación y este mundo es bueno, es hermoso y vale la pena y voy a asumirlo con sus alegrías y dolores, ¿no? Porque el centro no soy yo, ¿no? La filosofía cristiana no es una filosofía en la cual te metes en ti mismo, ¿no? Para meditando que nada te afecte, no, más bien te saca de ti, es más bien, yo no soy el centro. Y yo creo que el sufrimiento hace parte de eso. Yo no sé si ustedes hayan tenido esta experiencia, ¿no? Pero a veces yo siento no me acuerdo si puse también este ejemplo la semana pasada, pero han visto estos videos que salen en YouTube de esos experimentos sociales, ¿no? En los que hay una persona, un mendigo, ¿no? Que vive en la calle, casi no ha tenido que comer, ¿no? Y viene una persona y lo está grabando sin que se dé cuenta y le trae 2 pedazos de pizza y se los regala. Uy, gracias, ¿no? Y luego viene otra persona disfrazada de mendigo y se sienta a su costado, al costado de este mendigo, ¿no? Que solo tiene 2 pedazos de pizza y le dice, oye, no he comido en todo el día, ¿me podrías invitar? Y el mendigo que no ha comido en todo el día, que solo tiene 2 pedazos de pizza, claro, hermano, toma un pedazo, ¿no? Y luego el experimento social se hace, ¿no? En otro lado con gente que come todos los días, ¿no? Y viene el otro, oye, invítame, anda, cómprate tu comida, ¿no? ¿Qué me vienes a pedir a mí? Cómprate lo tuyo, ¿no? Y me llamaba la atención porque, claro, cuando uno ha pasado por el sufrimiento, uno se hace más solidario con el sufrimiento del otro. Uno que no ha pasado por el sufrimiento, que no sabe de verdad lo que significa no comer en todo un día, pues probablemente no entiende la dimensión de lo que el otro está viviendo. O sea, de verdad, pasar por el sufrimiento nos hace solidarios, nos hace poder comprender lo que sufre la otra persona.
¿no es cierto? Nos hace darnos cuenta cuando uno ha pasado por el sufrimiento que el mundo no gira en torno a nosotros, ¿no? Sino que hay otras realidades que también son importantes, ¿no? O sea, que no soy solamente yo, no es, digamos, y me hace tener una conciencia solidaria con los demás, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, la cruz hace eso en parte. La cruz como que nos saca de nuestro egocentrismo. Cuando nos pasa, pasamos por momentos de sufrimiento y decimos, ya, no soy solamente yo, ¿no? Nos saca de ese vicio de encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que es importante aclarar que la cruz en sí misma y el sufrimiento en sí mismo, por si acaso, no nos libera. El tema no es, ah, ya tienes un problema, listo, a ver, sufrimiento, no, no, no. El asunto no es sufrir, el asunto es saber llevar el sufrimiento. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada, les puse esos ejemplos de los 3 casos frente a la cruz? ¿Se acuerdan? El buen ladrón, el mal ladrón y Jesús, ¿no es cierto? No es que el sufrimiento por sí mismo nos libera, es cómo lo vas a llevar. Y esa sí es una opción que tú puedes tener. Quizá tú no puedes decidir, y no es en tu decisión decidir si vas a sufrir o no, pero sí está en tu decisión cómo vas a llevar tu cruz. Y eso puede ser la gran diferencia. Uno puede llevar la cruz con resentimiento, con rencor, con odio, pues renegando al cielo y a la tierra, amargándose. Uno puede llevarlo con un espíritu de reconciliación, de misericordia, ¿no es cierto? Y crecer como ser humano, y definitivamente claro que creces. Estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? A mí no me gusta esa palabra resignación. A mí esa palabra no me gusta, ¿no? Como que resignarse, claro, claro, o sea, sí, como que resignarse, bueno, ya es el mal, no puedo hacer nada, pues ya, hecho y no hay nada que hacer, ¿no? No me gusta esa palabra porque como tú dices, yo creo que esa no es la actitud, ¿no? O sea, es, bueno, estoy pasando por esto de acá, bueno, ¿qué cosas buenas puedo sacar? ¿Cómo lo puedo enfrentar bien? ¿Por qué estoy pasando por esto de acá? ¿Qué cosa Dios me pide en medio de esto de acá? Porque incluso en medio del valle oscuro, Dios me pide que sea luz. Y a veces Dios nos pide pasar por valles oscuros para que podamos ser luz para otros que están pasando por ese mismo valle oscuro, ¿no es cierto? Entonces, eso no es resignarse. Es una persona que dice, a ver, voy a llevarlo con valentía, con coraje, con misericordia, con amor, tratando de ser luz para otros. Eso no es resignarse. Eso es llevarlo con un espíritu heroico. Eso es sacar, eso es, ¿cómo se llama? Ser una persona virtuosa en medio de la dificultad. Eso está muy bien. No es resignarse simplemente. Resignarse, yo lo siento es como que, pues, no sé, tirar la toalla, ¿no? Ya, listo, no se puede, si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso es como que, como que resignarse, ¿no? Yo creo que no estamos llamados a eso, ¿no? El sufrimiento nos puede liberar, pero no es el sufrimiento, ¿saben que siento? Es como un vehículo, ¿no? Es como si tú tuvieras, pues tienes que ir a tu trabajo, al lugar, no sé, tienes que ir a trabajar, ¿no es cierto? Y tienes tu carro acá afuera. El carro te lleva al trabajo, no necesariamente, depende cómo lo conduzcas. El carro también te puede llevar al precipicio, que te vayas para abajo, ¿no es cierto? O sea, es buenísimo, o sea, puede ser muy bueno, pero depende cómo lo conduzcas. ¿Cómo vas a conducir este vehículo? Entonces, yo creo que la cruz es eso, es un vehículo, pero no, en sí misma no es buena, en sí mismo te puede hundir también. Depende cómo lo conduzcas. Con este carro te puedes estrellar a 200 kilómetros por hora contra una pared. Depende, o puedes ayudar a mucha gente y puedes llegar a tu destino. Depende cómo lo conduzcas, ¿no? Entonces yo creo un poco que ese es ¿cómo se llama? Esa es un poco la lógica, ¿no? Bueno, cómo vamos a vivir esta vida, ¿no? Así como nos ha tocado y así como es, ¿no? Como Dios ha permitido que sea también, respetando nuestra libertad, ¿no? Bueno, y acá viene lo increíble que ha hecho Dios. Acá sí Dios manifiesta su omnipotencia, ¿no? Porque resulta que Él sí es todopoderoso y Él sí es bueno. Es tan bueno que respeta nuestra libertad, ¿no? Y es tan omnipotente que puede hacer que nosotros usando mal nuestra libertad, incluso en esos malos caminos, puedan haber rutas para llegar a la meta a pesar de que nos hemos desviado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Dios? Hizo que las consecuencias del pecado, que son el sufrimiento, poder tomar estas consecuencias, que es el sufrimiento, y convertirlo en remedio. ¿Ustedes se imaginan eso como que el veneno, del veneno mortal, ok, este veneno mortal que es una tragedia, listo, puede ser algo increíble, aunque no lo creas, del veneno puede sacar el remedio. ¿Se entiende? Es parecido como, bueno, eso es lo que pasa con las serpientes, ¿no es cierto? ¿Saben, no? Saben que los antídotos
Se sacan. Por eso es cuando se te pica una serpiente, no la mates, ¿no? O sea, trata que no se te escape, ¿no? Porque justamente bueno, suena medio así, medio, pero justamente en eso terrible que te hizo daño, también está la cura. Hay un pasaje bíblico que habla de esto, no sé si se acuerdan, ¿no? Sandra, ¿no te acuerdas? Es un pasaje bíblico de una serpiente, justamente, en el Antiguo Testamento. ¿No se acuerdan? Sálvanos, sálvanos. Bueno, ocurrió que en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento, Moisés estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, ¿no? En camino hacia la tierra prometida, y en el camino en un momento salieron serpientes venenosas y empezaron a picar a todo el mundo. Tuvieron una infestación de serpientes y mucha gente se empezó a enfermar y morir. Y entonces Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de oro y todo aquel que la viera quedaría curado. Este tiene una simbología muy interesante y ahorita les voy a pedir que me ayuden a descifrarla, ¿ya? Porque miren lo que pasa. Es curioso que el mal era la serpiente. Y resulta que mirando justamente a la serpiente, no era a un ángel algo bueno para que esté bien, me cure del mal, es hagan una serpiente, es decir, el mismo que me generaba el mal, se convierte en mi cura. Y viéndola ellos quedaban curados. Ustedes saben que hay dos momentos en el Nuevo Testamento en el cual Jesús menciona esta serpiente de oro del Antiguo Testamento. No, hay un momento. ¿Se animan a buscarlo? ¿Alguien se anima a buscarlo? A ver, porque no me acuerdo qué pasaje es. ¿No? Dice, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Sí. A ver en qué pasaje está. Así como, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo. Entonces Jesús empieza a hablar con este fariseo que se llamaba Nicodemo, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, ¿no? En verdad te digo, Nicodemo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó, perdón, está un poquito más adelante. Acá está. Le dice Jesús, ¿tú eres maestro en Israel e ignoras esto? En verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les ha hablado de cosas terrenas y no creen, ¿cómo iban a creer si les hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí viene la parte. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree, todo el que tenga vida eterna en él, para que todo el que cree tenga vida eterna en él. A ver, ¿qué significa esto? Les pregunto, miren, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿A qué se refiere Jesús? El que miraba a las serpientes. Sí. Ok, pero ¿por qué dice, así como se levantó la serpiente, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre? Porque donde la cruz se hace así. A la cruz. Se está refiriendo no a la ascensión, ni a la resurrección, se está refiriendo a la cruz. Es decir, cuando yo sea levantado, y ustedes miren y entiendan el amor que yo tengo por ustedes, esa va a ser la medicina. ¿No es cierto? Esa va a ser la medicina. Como que Jesús diciendo, tengo que pasar por la cruz. Lo que salva, por si acaso, no es el sufrimiento. Lo que salva no es el sufrimiento de Dios. Claro, ¿y qué cosa es cómo la lleva Jesús? Con amor. Lo que salva no es el sufrimiento. Eso sería un masoquismo. Lo que salva es el amor. Pero quizá el vehículo para mostrar el amor hasta el extremo, en esta vida pasa por el sufrimiento. Es ahí. Es por eso que uno dice, ¿por qué en todas las iglesias, por qué en todas las iglesias tenemos siempre un Cristo crucificado? ¿Por qué no tenemos a un Jesús predicando, a un Jesús resucitado? Claro, porque siempre tenemos un Cristo crucificado. ¿Por qué? Sí, pero tienen... claro, porque debe tener las heridas quedan, claro, en el Cristo resucitado. Pero incluso para celebrar misa, si no hay ningún Cristo, si no hay ningún crucificado, por lo menos tienes que poner el crucifijo en el altar.
Por lo menos, o sea, sí, sí, pero tiene que haber en algún lugar, por lo menos chiquito, el crucificado. Tiene que haber en algún lugar el crucificado, ¿sí? Así como la serpiente fue levantada, Cristo está haciendo una analogía entre esa serpiente del Antiguo Testamento y él mismo, su sufrimiento en la cruz. Y como decía, lo que nos salva no es el dolor, lo que nos salva es el amor. Pero resulta que en esta vida, resulta que para que el amor se crea, tiene que ser pasado por el dolor. Como que un amor que no ha sido probado, como que no convence mucho. No sé, tal cual. Es un Dios que se comprometió con su criatura. Un creador, el creador, se comprometió, pero se comprometió en serio, en carne propia con su criatura, ¿no? Y el amor tiene que pasar por ahí. O sea, yo de verdad, yo me pongo a pensar, si mi mamá me hubiera dicho, no todos los días, ¿no? Echada en una hamaca tomando su refresco, hijo, te quiero, que te vaya bien en el colegio, chao, ¿no? Y no sé, que te recoge el chofer y bueno, y ¿cómo se llama? Y ahí ahí hay plata, saca de la gaveta, ¿no es cierto? Para que te compras lo que quieras, ¿no? Y y, y luego, sí, y me voy ahora un mes de viaje y te quiero mucho, ah, chao, chao, ¿no? Eh, claro, ahora, si yo, pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ¿no? Yo en serio, y quizá probablemente ustedes se puedan identificar, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, la verdad nunca me he hecho la pregunta porque nunca he necesitado hacérmela. En este momento me la estoy haciendo por el intento de querer explicar, pero ahora no me lo había puesto a pensar. Pero ahorita poniéndome a pensar, les digo en serio, nunca me había hecho esta pregunta, porque no la necesitaba, no la necesito. Pero vamos a hacerla, y a ustedes les pido que también que se la hagan. ¿Cuáles son las cosas por las cuales más te convencieron a ti que tus papás te querían? Ponte a pensar, ¿cuáles son las cosas que a ti te hicieron en tu vida? No es tan difícil la pregunta en realidad. No es tan Para mí, yo les comparto, a mí sabes que el hecho de que mis papás me hayan dicho que me quieren, no, también debe ser importante, pero yo siento, para mí, ¿ah? Siento como que eso no. Y yo digo, a mí sí me lo decían, pero yo no creo que eso para mí haya sido lo más importante. Sí, claro, esa es una, y es válida y es buena, y yo creo que está muy bien. Pero en mi experiencia, esa para mí no ha sido la más importante. Para mí la más, y si tú me preguntaras a mí, recién que estoy poniéndolo a pensar ahorita, para mí es que definitivamente la más importante, más bien, yo he visto no sé, el sacrificio, la preocupación, o sea, la renuncia de uno mismo. Sí, yo lo veo así, la renuncia de uno mismo, eso en mi experiencia, eso a mí no sé, en realidad la pregunta me la hago recién, ¿no? Esa renuncia de sí mismo por ti, o ese pensar en ti constantemente, o esa preocupación por ti constantemente, ¿no? En un buen sentido, ¿no? Es la que, pero claro, por haber una preocupación excesiva también, ¿no? En la línea de lo que tú compartes también, ¿no? Que también puede ser por amor, pero es un amor que es un poquito, un poco, no sé, muy inseguro, que sea, o cuando el amor se manifiesta de una manera ya excesiva, ¿no? En una preocupación excesiva, ¿no? Es amor, sí, claro que es amor, pero es un amor que quizás necesita un poco de purificación, ¿no? En sus medios y en sus caminos, ¿no? Por eso a veces pasa, ¿no? Es complicado cuando te topas con una mamá que es muy sobreprotectora, por ejemplo, o unos papás muy sobreprotectores. Es muy complicado porque es difícil hacer ver, porque obviamente los papás que son así, en su conciencia y con toda la honestidad del mundo, ellos están haciendo las cosas por amor, en verdad lo están haciendo por amor, con todo el amor del mundo, y están sacrificando un montón. O sea, no es por malos, esto es por buenos, pero está viendo algo ahí que no está entrenando de ver bien. Pero es complicado a veces, ¿no? Porque es distinto cuando has hecho algo con mala intención, pero aquí no hay ninguna mala intención, hay una intención buenísima. Es verdad. Sí han visto bueno, se ha vuelto famosísimo este libro de Eric Chapman, ¿no? Los 5 lenguajes del amor. Claro, claro. Sí conocen lo que él propone, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque, o sea, nada, y en realidad, claro, y ahora acá uno puede tener una lectura distinta también, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo percibí el amor de esta manera, ¿no es cierto? Y otros lo pueden ver de otra, ¿no? Puede ser. A mí más bien a mí lo que me pasó fue que mi papá murió cuando yo tenía 26 años y yo tenía 4 años ya viviendo en Guayaquil, ¿no? Mi papá vivía en Lima, ¿no?
Y yo me acuerdo que en esos 4 años que ya vivíamos en países distintos, siempre nos escribíamos correos electrónicos. En esa época no había WhatsApp, y mensajes de texto no eran internacionales, ¿no? Eran solamente en tu red, ¿no? Entonces siempre nos escribíamos correos electrónicos, ¿no? Y mi papá me escribía por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, siempre me escribía correos, ¿no? Me preguntaba qué tal, yo le contaba, ¿no? Y la verdad, cuando mi papá me escribía, y decía, ay, caray, ahora tengo que escribirle, ya, porque no sé, tan mala gente. Pero ahora me escribía yo, ah, ya, listo, ¿no? Yo nunca borro mis correos, felizmente, nunca los borro, nunca, nunca, nunca borro los correos, jamás. Menos aún si son tipo carta, o sea, correspondencia, menos todavía, para mí que eso tiene... Pero yo en un momento, ya, bueno, bacán. Cuando mi papá falleció, yo hice algo que a mí me marcó muchísimo, y fue que como un año después, dije, ay, ¿sabes? Me acordé de los correos que mi papá me escribía, y recopilé toditos, y los puse así en un documento. Eran como 20 páginas de Word de todos los correos que mi papá me escribía, ¿no? Y yo los empecé a escribir y por primera vez en la vida dije, oye, mi papá me decía todo esto y no me estaba dando cuenta, es que de verdad no me daba cuenta de las cosas que mi papá decían, que decían, qué bonito, qué interesante, qué valioso. Y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas y no me daba cuenta, no me daba cuenta y las tenía ahí y no las valoraba, ¿no? Y no es que las estaba valorando, y de verdad no es que las estaba valorando solamente por nostalgia de no verlo, sino que las estaba valorando sino por el contenido en sí mismo, porque en sí mismo, claro, en sí mismas eran cosas de verdad con muchísima sabiduría. Y yo me acuerdo, hay una que me acuerdo ahorita, porque justo se la conté hace poco que me quedó muy marcado, que ahí yo le conté a mi papá, esto que habrá sido año pues 2004, por ahí, ¿no? Tiene 24 años, y le dije sí, que había organizado un retiro, y el retiro había sido un desastre, había salido malísimo, pero horrible, ¿no? Y mi papá me dijo, dijo, mira, eso es lo que tú crees, me dice. Eso es lo que tú crees que ha sido un desastre, pero tú no sabes todo lo que pasa. Me dice, no, no te olvides de una cosa. No te olvides que lo que tú estás haciendo es sembrar semillas. Y muchas veces la planta no crece al ritmo del sembrador. O sea, el sembrador no decide a qué ritmo va a crecer la planta, sino que la planta tiene su propio ritmo, ¿no? Y muchas veces el sembrador no va a ver los frutos de la semilla que quizás dejó sembrada por tantos lugares y muchas veces no verá los frutos. Por lo tanto, no es tanto que el sembrador coma los frutos, sino que los frutos se den y que los frutos estén y que más bien puedan también gozar las otras personas, ¿no? Que tú no lo veas ahorita, no significa que no haya una semilla, no significa que no vaya a salir un árbol y no significa que no vaya a dar fruto. Y solo para terminar de contar la historia, esto que me dijo mi papá en un sentido, que bueno, también es fácil decirlo, también es difícil vivirlo, ¿no? Y uno puede dar consejos muy bonitos, pero también es... Y, claro. Bueno, a mi papá concretamente le tocó no ver mucho de los frutos. Digamos, mi papá digamos, no murió 5 años antes de que mi hermano se case, 6 años antes de que mi hermana se case, 8 años antes de que yo me ordene sacerdote, 9 años después de que nazca la primera de sus nietas. O sea, no conoció, no había ninguno de sus hijos casado, ni sacerdote, ni nietos, ni nada, ni nada. Pero justamente cuando pasó todo eso de ahí, a mí, y claro, uno se pone a pensar en eso, y digo, bueno, claro, pero en un sentido, bueno, también pasó justamente lo que me estaba diciendo a mí, ¿no? O sea, que uno puede decir, güey, qué bonito hubiera sido, definitivamente hubiera sido lindísimo, ¿no? Pero le tocó a él sembrar una serie de semillas y vio algunos frutos, pero que estos frutos que hubieran sido muy esenciales, no le tocó, él no los pudo, no los, pero en un sentido uno podría decir, y no me parece mal decirlo, ¿no? Pero al final, ¿qué cosa es quizás lo más importante? No es tanto que él los haya podido ver, que hubiera sido lindísimo, claro, y que se hayan dado, claro, que se hayan dado, ¿no? Y, y quizá esto que él mismo ya tenía internalizado, porque si me lo dijo a mí, es que él lo tenía de alguna manera internalizado, pensado, ¿no? En el corazón, que obviamente vivirlo también le costaría, ¿no? Pero lo tenía ahí presente, ¿no? Le tocó vivirlo. Y probablemente también me toque vivirlo, yo me he tocado vivirlo en un montón de cosas, muchos frutos que probablemente yo nunca veré, que yo desearía ver y que nunca veré. Y probablemente también a ustedes, ¿no? Porque a veces centramos todo, ¿no? Así quiero gozar de todo esto acá, pero muchas veces el gozo de las cosas no es necesariamente la meta. La meta es el bien, ¿no? Y como consecuencia del bien viene un disfrute, que a veces será, a veces no será tanto, pero si yo me centro en el disfrute, me estoy centrando en mí.
y si me centro en el disfrute, y no es el fin, el fruto es el bien. El disfrute es la consecuencia, pero el fin es el bien. Porque si yo me centro solamente en el disfrute, ¿saben qué cosa pasa? Justamente lo que estamos hablando. Si el centro y el fin es el disfrute, el sufrimiento es el enemigo mortal. Es el enemigo mortal, porque claro, obviamente, uno nunca disfruta cuando está sufriendo. No, eso no se puede, eso es masoquismo. El que disfruta el sufrimiento, uno no puede disfrutar el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, o sea, pero si mi fin es el bien, si mi fin es el bien, puedo pasar por momentos de sufrimiento, pero el fin es el bien, ¿no? Y bueno, también naturalmente va a venir el disfrute de fruto del bien que hago, eso viene por su propio peso, ¿no? Y el disfrute, los frutos que me toquen gozar, los gozaré, agradeceré, los que no, no, pero se hizo el bien. Al final de cuentas creo que ese es el fin, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo. ¿Cómo? Bueno, ojalá disfrutar es muy deseable, ¿no? Cuando hablabas esto de ser muchas veces inconsciente, ¿no? Y es que yo creo que es otro de los frutos también muchas veces del sufrimiento. El sufrimiento, más bien, ¿sabes qué cosa hace? Hace que toquemos fondo con la realidad. Es difícil que una persona que haya sufrido en la vida sea simplemente una persona ligera, superficial, que no se pregunta las cosas, no. No necesariamente significa que vaya a ser una persona que se vaya a plantear bien las cosas, pero por lo menos sí va a ser una persona que se va a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Podría ser una persona que, claro, el sufrimiento lo hace entrar en sí mismo, ¿no? O sea, porque cuando tú sufres, tú dices, ya, todas estas cosas secundarias, superficiales, ¿de qué me sirven? Y, claro, valoras cosas importantes, haces preguntas más de fondo, o te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto de acá? ¿Cómo son las cosas? ¿Cuál es el sentido? Y claro, al menos y por lo menos te haces la pregunta, ¿no? Y claro, obviamente, y probablemente te puede llevar a ser más solidario con el que está pasando por algo parecido también, ¿no? Pero uno podría llevarse, claro, a un preguntarse por qué y amargarse también, ¿no? Y no llegar a ninguna respuesta, o llegar a un por qué tipo, no sé, pues todos estos filósofos, ¿cómo se llama? Existencialistas, ¿no? Tipo Sartre, ¿no? Que es un tipo que se hizo un montón de preguntas. ¿Y su conclusión cuál era? Bueno, su obra más importante, que se llama La náusea. La vida es una náusea, ¿no? Es estar como con náuseas constantemente, eso es vivir. Es como vivir con náuseas todo el rato, ¿no? Entonces, claro, es un hombre que hizo muchísimas preguntas en la vida, pero mira a dónde le llevó la respuesta, ¿no? A un desprecio completo, ¿no? A una desesperanza, ¿no? La vida es nauseabunda, ¿no? Entonces, claro, una persona superficial no era una persona superficial, pero sin Dios, qué difícil poder encaminar todo esto, ¿no es cierto?, por el camino de la esperanza, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Entonces, como les contaba la vez pasada, la gran pregunta no es, ¿sí? Es que si no hay Dios, el único fin que queda es disfrutar las cosas en el momento y ya. Si no hay Dios, ¿cuál es el fin de esto? Es disfruta ya lo más que puedas. Mira los eslogans de los productos comerciales. O sea, lo importante es que lo que uno le dice a los hijos también, ¿no? Sí, hijito, lo importante es que lo disfrutes, ¿no? O sea, es importante, pero eso es de verdad lo más importante, ese es el gran consejo, el gran criterio, o sea, lo importante es que lo disfrutes, ¿no? Ese es el gran consejo. Yo no sé, la vez pasada estoy en un proyecto con unos chicos y uno ya no quiere estar y la razón que decía es que ya no lo disfruto como antes, ¿no? Es que ya, o sea, el gran criterio de discernimiento, ¿no? Es que ya no lo disfruto como antes. Y es que eso es lo que escuchas en todos lados, eso es lo que escuchas de tus papás, eso lo escuchas en todos lados. El gran consejo es que ya no lo disfruto. Si ya no lo disfruto, no tiene sentido, no tiene sentido que continúe. ¿Y saben cuál es el problema y lo triste? El problema de esto de acá. Yo se lo dije, yo le dije, mira, está bien, tu decisión es completamente libre, respetable, pero por favor ten en cuenta esto de acá. Ten en cuenta cuál es el criterio que estás usando para discernir, para tomar decisiones. Es que no lo disfrutas. Ese es el gran criterio que te está llevando a tomar decisiones, porque déjame decirte lo siguiente. Te digo algo, por si acaso, sí, profético, no va a haber nada en la vida que lo vayas a disfrutar siempre. Es decir, todo en la vida va a haber más de un momento en el cual no lo vas a disfrutar. No existe nada que vayas a disfrutarlo siempre.
¿Tener hijos es algo que uno disfruta siempre o no? Quiere pasar malas noches, Claro. no quiere comer, No quieres discutir, no quieres pelear. ¿Uno disfruta siempre estar casado? Uno disfruta siempre el trabajo, uno disfruta... Es que nada, no, pero es que no, pero es que la respuesta es evidentísima, cualquiera creo. Pero es que es verdad, es que eso nos muestra que simplemente el disfrute es una parte, no es el fin, no es el fin, no es la meta, es una parte. Importante, sí, obviamente, una vida en la cual no, o sea, o por ejemplo, si eres un trabajo en el cual va a ser una tortura para ti, sí, bueno, también es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Sí necesitas también sentirte bien, pero no puede ser el máximo criterio, no puede ser el fin más alto, y ni pretender que siempre vaya a ser así, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy en día es o sea, mi crítica es que el disfrute no es una crítica al disfrute en sí, porque el disfrute en sí es bueno. La crítica está al lugar que se le da el disfrute como criterio, en muchas cosas, criterio máximo de discernimiento. Criterio fundamental de toma de decisiones, ¿no es cierto? Criterio fundamental de toma de decisiones. ¿Qué tanto lo voy a disfrutar? Eso no puede ser. Y que este autor, Jacques Philippe, decía que muchas de las cosas que sufrimos en la vida, la mayor cantidad de cosas por las que sufrimos en la vida, no son por cosas que nos están pasando, son por cosas que nos imaginamos que pueden pasar en el futuro. Eh, bueno, podría ser también, y que nos vaya a traer unas consecuencias. Pero muchas veces, si tú te pones a ver, muchas veces tú te pones a ver el día de hoy, lo que tengo hoy es muy bueno. El día de hoy que tengo, de verdad que es muy bonito, hoy tengo cosas buenísimas para vivir, pero las vivo ensombrecido, porque tengo miedo y si mañana pasa esto, y estoy con este asunto, y probablemente esto va a desencadenar en algo terrible, ¿no? Y yo angustiado hoy por algo que yo creo que podría pasar mañana, pero que no sé qué va a suceder, y la mayoría de casos ni siquiera termina sucediendo. Y por vivir tan aferrado a ese miedo en el futuro, no termino viviendo plenamente mi día de hoy. ¿Cómo? Ah, ya, claro. Con la mente en otro lado. Y no vivo metido en lo de hoy, cuando lo de hoy podría ser maravilloso, pero no puedo gozarlo, y ahí sí está bien gozarlo, porque lo es maravilloso porque no voy a gozarlo, Dios quiere que goces, si me está dando cosas buenas, ¿por qué no lo voy a gozar? Es como decir, uy, qué lindo día, mira qué lindo el sol, pero no, mejor no salgo a tomar sol ni a salir, porque ¿qué pasa si? Sí, porque mañana va a estar nubladísimo, una lluvia horrible, ¿para qué voy a salir a tomar el sol ahorita si mañana hay una lluvia horrible? No, más bien, como que, oye, si Dios te ha dado un día soleado, disfrútalo, o sea, claro, o sea, mira el hoy. No significa vivir, obviamente, desinvolucrado del futuro, obviamente, tengo que ser responsable con el futuro también, pero también ponerle su lugar, ¿no? Y que esa preocupación por el futuro no me ensombrezca un día soleado, que es el que tengo el día de hoy. Y lo mejor que puedes hacer por ese mañana que no sabes qué cosa va a ocurrir, es vivir bien el día de hoy. O sea, lo mejor que puedes hacer por ese mañana que no controlas, es vivir bien tu día de hoy. Es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces, no vas a ganar viviendo bien el día de hoy que angustiándote por el día de mañana. Vive intensamente el día de hoy, que me parece interesante, ¿no? Entonces, ¿saben? En el fondo, ya en la cruz está el comienzo de la resurrección. Si se dan cuenta, al final también, en el momento difícil, ya está el comienzo de la resurrección, ¿no? Cuando uno abraza, ¿qué te va a salir? Ah, qué pena, bueno. Gracias, ¿ah? Nos vemos la próxima. Ok, cuídate, gracias. Este, ¿Saben? Más bien cuando uno abraza con confianza su cruz, ¿no? En ese abrazo con confianza de la cruz, y está el germen de la resurrección, ¿no? Es decir, cuando tú ya empiezas a llevar bien tu sufrimiento el día de hoy, ya está el comienzo, ¿no es cierto?, de una nueva vida o de una nueva luz que surge después. Esa nueva luz que surge después comienza cuando abrazo bien la cruz que me toca el día de hoy. Entonces, ya en la cruz está el germen de la resurrección. No es que
esta es la cruz horrible y mañana vendrá la resurrección. No. Todo este proceso de resurrección, que es un proceso, un camino, comienza abrazándonos bien a la cruz, es decir, llevándola bien, ¿no? Y en el fondo, ¿cuál es la invitación que Dios nos hace, creo yo? Esto lo dice Papa Francisco muchas veces y me gusta mucho. Él lo resume de la siguiente manera. Dice, no planteemos nunca un cristianismo sin cruz, ¿no? Ni un Cristo sin cruz, ni una cruz sin Cristo. ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa no al cristianismo sin cruz? ¿Qué significa esto? No un Cristo sin cruz. Dice que esto es mundanidad. ¿Por qué dice eso el Papa? ¿Por qué Cristo sin cruz es mundanidad? No. Cristo sin, Cristo sin cruz. Ajá. No. Cristo sí. Pero Cristo sin cruz. Claro, ¿por qué? ¿Por qué dice el Papa, Cristo sin cruz? No. ¿Por qué? Es una religión light, así es. Es una religión que se acomoda, que un Cristo sin cruz es quitemos todo aquello que me incomoda. Claro, o todo lo que no me parece, no me gusta, me desafía. Mejor un Cristo nice, lindo. En vez de un Cristo crucificado, un Cristo que esté ahí, así, ¿no? O sea, todo cool, claro, algo así, un Cristo súper cool, ¿no es cierto? Que no me rete, que no me desafíe, que no me significa, claro, eso es mundanidad, es mundanizar nuestra fe. Es hacer una fe a la medida del, ¿cómo se llama?, de la cultura confortable del siglo XXI. Eso no es así, o sea, Cristo viene con la cruz y él mismo lo dijo, aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. No significa que es un camino de masoquismo, es un camino de realidad. La realidad viene con la cruz. Entonces, no pretendamos seguir a Cristo y sin la cruz, y cuando lo dejas a Cristo sin la cruz, termina siendo un Cristo tu media. Es por eso cuando Jesús dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos es una puerta estrecha. Es una puerta estrecha, ¿por qué? No porque todo sea complicado, difícil y horrible. Es estrecha, ¿saben por qué? Porque es estrecha porque es a la medida de Cristo. Tenemos que ajustarnos a la medida de Cristo para pasar por ahí. Tenemos que ser como Cristo para pasar por ahí. No es una puerta hecha a mi medida, ¿no? Amplia, ¿no? Así a mi comodidad para que entre. Pues, no. Es a la medida de Cristo. Me tengo que ajustar a la medida de Cristo, ¿no? Y lo siguiente que dice, y tampoco la cruz sin Cristo. Ni Cristo sin la cruz, ni la cruz sin Cristo. ¿Por qué tampoco la cruz sin Cristo? Sin esperanza. Así es. ¿Te imaginas llevar una cruz sin Cristo? ¿Cuál es el sentido de esto? Esto que mejor... Justamente, así es. La cruz sin Cristo. Pero bueno, ¿saben qué cosa? Una cosa más sobre la cruz que creo que es muy importante, y es que yo creo que Dios también permite que suframos porque a veces la cruz nos hace recordar que estamos necesitados. La cruz nos hace recordar que estamos necesitados. A veces cuando si todo fuera así, tan perfecto, ya, Dios, pues ni lo necesito. No lo necesito. Más bien mucha gente dice eso, sí, padre, me confieso porque solo rezo cuando estoy en un problema. Mucha gente, yo cuando me dicen a mí eso, yo digo, bueno, pero felizmente por lo menos los problemas te hacen acercarte a Dios, por lo menos, lo ideal sería que sea que siempre. Pero mira, por lo menos los problemas te hacen acercarte a Dios, aunque sea, ¿no es cierto? Porque peor sería que nunca te acerques a Dios, ¿no? Pero se dan cuenta cómo muchas veces el sufrimiento y el dolor tienen ese efecto de hacernos palpar nuestra realidad de seres necesitados. Y si no palpamos el sufrimiento, alejados de Dios, como muchas veces estamos, tendemos a pensar que nos bastamos por nosotros mismos. No necesitamos. El sufrimiento nos ayuda a tocar tierra y decir, no, soy necesitado. Estoy, claro, y al final termina siendo abandonado, porque tú de tanto pensar que no necesitas, sí lo necesitas, pero vives engañado. Y entonces, la cruz es eso, ¿saben? Y esto a mí me gusta mucho repetirlo, pero tener hambre de Dios es una bendición. Sentirse necesitado es una bendición. Hay de aquel más bien que no se siente necesitado. Y más bien, ¿cómo se llama? Hay una persona que dice, no, yo así, necesidad de Dios, no siento mucho, no. No, pero es que yo soy una buena persona.
Yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo. Yo tengo mis valores, yo tengo valores. Entonces Dios, sí, obviamente, yo soy creyente, ¿no? Pero, bueno, pues. O bueno, así tanto, es como que lo necesito. No, no. Claro. Entonces tú dices, a veces digo, caray, qué tristeza. Sí, pero yo creo que es vivir con cosas que están camuflando, en el fondo, la necesidad más profunda, que es hambre de Dios, ¿no? Por eso yo creo que estar necesitado es una bendición. Es como el ejemplo este que Jesús cuenta, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo rezaba, ¿no? Dice en el templo, gracias Dios, porque soy tan bueno. No mato, no robo, cumplo los mandamientos, doy el diezmo de todo lo que tengo. Gracias, hermano, no soy como este publicano que está acá a mi costado, es un pecador de lo peor. Yo no soy como esa gente, por si acaso. Yo no soy así. Yo no soy de esos. Yo sí soy la persona recta. Gracias a Dios, ¿no? Y el publicano dice que no se atrevía a levantar la mirada al cielo y solamente repetía en su interior, perdóname, Señor, porque soy un pobre pecador. Dice Jesús, yo les aseguro que este regresó a su casa perdonado y este otro no. ¿Por qué Dios perdonó a este y no perdonó a este otro? Por el arrepentimiento. Pero este aprendió más, un alma más lista para aceptar a Dios. Yo creo que ahí sí no es por soberbia, pero que Dios no perdona la soberbia. Ah, ya, pero ese es el asunto. Yo no estoy tan de acuerdo. A ver, yo diría, Dios está dispuesto a perdonar a todos. No digo necesariamente que perdone a todos, porque si yo no quiero si ni siquiera pido perdón. El problema de este fariseo no era que no estaba pidiendo perdón. Ah, claro, ya, siempre va a estar dispuesto. No dije, Jesús, yo estoy diciendo lo que Jesús dice. Jesús dijo, yo les aseguro que este regresó a su casa perdonado, el mismo Jesús lo dice, y este no regresó perdonado. Uno de ese templo, uno regresó perdonado y el otro no regresó perdonado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué perdonó a uno y por qué no perdonó al otro? Porque el otro no lo estaba pidiendo, si lo pedía también lo perdonaba, pero no. ¿Y por qué no estaba pidiendo perdón? Porque no se sentía necesitado de perdón. O sea, al final no sentirse necesitado se creía demasiado bueno. Claro, el otro no se sentía bueno, es decir, se sentía necesitado. Al final, ese sentirse necesitado, fruto de este sufrimiento que ha llevado, terminó siendo su bendición. En el otro, demasiado, sí. Sí, ese es el problema. No, sí, eso es lo que, esa es la gran mentira, que nosotros somos los buenos, siempre. Por eso a mí no me gusta mucho decir, sí, bueno, es que esa gente, no hablemos de esa gente. Es que hay personas que, no hablemos de personas que, hablemos de nosotros. Hablemos, o mejor cuando vayamos a decir eso, y no, pero es que, no, pero mejor porque sí, es que hay gente que a veces no se acerca a Dios. Mejor decir, oye, muchas veces no nos acercamos, o muchas veces no nos acercamos a Dios, porque yo también muchas veces no me acerco a Dios. Yo también muchas veces no me acerco a Dios. ¿Cómo se llama? Hay gente que miente. Yo le digo, cuando hablo de gente que miente, digo, muchas veces mentimos, porque yo también a veces digo mentiras. O sea, ¿cómo se llama? Hay gente que no reza, a veces no rezamos, a veces yo también tengo que rezar y a veces no rezo. O sea, a todos no. Hay gente que, sí, esa gente, qué materialista que es, ¿no? Y yo nunca tendré ninguna materialista. O sea, yo vivo buceando en un mundo materialista y eso no me afecta a mí. Yo creo que sí me afecta. O sea, vivo en un mundo donde estamos llenos de materialismo, donde muchas veces somos muy materialistas, y yo también me incluyo, ¿no? Claro, entonces no simplemente, ay, es que esa gente, ¿no? Todos los que están de la raya para allá que son los malos, ¿no? Felizmente no, de la raya para acá, ¿no? Como los bonitos, ¿no? No. Y de ser consciente que yo también estoy dentro de los que se tropieza, me hace tomar conciencia de que yo también estoy necesitado de, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Por eso me voy a gloriar de mis flaquezas. Porque cuando reconozco que soy débil, entonces recién empiezo a ser fuerte. Cuando reconozco que soy débil, me descubro necesitado. Y cuando me descubro necesitado, me abrazo a Cristo. Y ahí, en ese abrazo, es donde comienza mi fortaleza. Entonces, yo más que gloriarme, no me voy a gloriar de mis triunfos, de mis éxitos, porque muchos pueden ser engañosos. Me voy a gloriar de mis flaquezas, dice San Pablo. Porque en ellas, o sea, mi fortaleza no está en que le acerté, hice bien esto, mi fortaleza está en mi confianza en Dios. Y resulta que yo, que en mi naturaleza humana más confío en Dios
cuando me he tropezado, y uy, me abracé porque me tropecé, que cuando me salió todo bien, que no está mal que me salga todo bien, está excelente por si acaso, y hay que tratar de que las cosas nos salgan bien, obviamente. Pero a veces corro con el riesgo de cuando me salió todo bien, claro, yo, nuevamente yo, una vez más yo, mira, qué bien, ¿no? Adiós, bueno, gracias por haberme hecho así, no, o sea, así, ¿no? O sea, pero no, cuando me tropecé, no, ay, señor, por favor, mira la embarrada que acabo de hacer ahorita. Entonces, no, por eso no estoy diciendo, ay, entonces hagamos las cosas mal y tropecémonos, no estoy diciendo eso, hagamos las cosas bien. Pero también vamos a hacer las cosas mal. Y San Pablo dice, y me voy a gloriar de mis flaquezas, porque al final en mis flaquezas es donde, en los momentos en los cuales más reconozco cuánto necesito a Dios y me descubro más necesitado. Y eso termina siendo mi bendición, dice San Pablo, ¿no? De eso me voy a gloriar, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que me he alargado ya un montón. Hay un par de ejemplos más que quería poner, pero creo que lo vamos a dejar ahí nomás, porque nos hemos ido de largo. Bueno, muy bien, a los que han estado acá conectados, me despido y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.